En este día, si ustedes pueden ver en sus boletines, el tema del día de hoy es un tema que es interesante y no quiero que se malinterprete, se titula El amor incondicional y condicional de Dios. El amor incondicional y condicional de Dios. Y tal vez me refiero a esto, vamos a ver versículos acá para ver a qué me refiero, ¿verdad? Para que ustedes sepan a qué me estoy dando a entender. Y como los jóvenes están aquí, pues vamos a hablar también acerca de padres e hijos. Ándale. Y como introducción, vamos a mencionar eso. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado que padres, yo he escuchado de repente que padres y le dicen así a sus hijos, y yo nunca le digo así a mis hijos, de que dicen: hijo, yo te amo, yo te voy a seguir amando, no importa qué hagas tú con tu vida, yo voy a seguir amándote. Que uno diría, ese es el amor incondicional. Pero yo nunca le he dicho eso a mis hijos. Ahora, ellos saben que yo los amo bastante. Pero como que cuando uno dice eso, como que da a entender como que da lugar a que, mira, no importa, ¿verdad?, qué es lo que hagas, yo como quiera te voy a seguir amando. Y pues, ¿cuál es la necesidad de andar diciendo eso? Si ya con tus propias acciones, el hecho de que tú le dices es que los amas y que todo eso, ya con eso es necesario. Y es que si nos vamos al principio y en Génesis, no ahorita con sus Biblias, pero acordándonos, ¿no? ¿A poco Dios le hizo así? De que Adán y Eva, no importa lo que ustedes hagan, yo como quiera los voy a seguir amando, ¿verdad? No, sino que Él mostró su amor, pues primero que nada creándolos, ¿verdad?, dándoles vida, y luego los alimentos de todos los árboles que había ahí, y luego poniéndolos en un huerto precioso. La creación estaba preciosa, no había absolutamente nada malo, y en cuerpos perfectos, ¿verdad?, una relación perfecta con el Padre Celestial y todo. Ya con eso podían ver ellos que Dios los amaba. Pero les dijo, vea, una advertencia: pueden comer de todo, excepto, vea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerán. ¿Por qué? Porque van a morir. Ya no les dijo, mira, no importa, vea, que coman de ese árbol donde está la serpiente, vea, no importa, yo como quiera los voy a seguir amando. No dijo nada de eso, sino que les advirtió, y es parte de su amor el advertirnos de lo malo. Entonces a mí se me hace curioso, ¿verdad?, cuando de repente los papás dicen así: yo les voy a seguir amando, no importa qué es lo que hagan y todo. Yo lo que pienso a veces es: ¿será que una vez ellos fueron chicos y hicieron cosas malas y los papás los trataron, ¿verdad?, de una manera justa, y ellos dijeron: ay, yo no voy a tratar así a mis hijos porque no salí tan mal después de todo? La verdad no sé, ¿verdad?, pero es interesante cómo no vemos eso realmente en la palabra de Dios. Entonces, por un lado, vamos a ver a qué se refiere entonces con eso de que amor incondicional. Ahora sí quiero decir, realmente eso de amor incondicional, esa palabra no se menciona en la Biblia. Uno dice eso por eso de el amor ágape, pero se llama así amor ágape, pero no dice incondicional. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con incondicional. Y por otro lado, entonces da a entender qué sería lo condicional. Entonces, amor incondicional y condicional de Dios. Y pensando otra vez como eso de padres e hijos, imagínense que usted le diga a sus hijos, yo te voy a amar, no importa lo que tú hagas, yo te voy a amar infinitamente y todo eso. Y de repente va con donde están, ¿cómo se llaman?, los trastes, y luego nos ve: yo te sigo amando, ¿verdad? Yo te sigo amando. Y de repente, ¿verdad?, de que, no, hombre, pues va y con la pelota y quiebra una ventana. Y a propósito, ¿no? O sea, no un accidente. A ver, yo te sigo amando, yo te sigo amando. Y de repente uno escucha el carro, rum, rum, ¿y quién está ahí? Nada, que él te llevó las llaves y ¡pah!, choca con el del carro de adelante. Yo te sigo amando. O sea, no, ¿verdad? O sea, no pasa así, sino que siempre hay consecuencias. Entonces, hablando del amor incondicional, yo lo pondría como lo que mencionó el hermano cuando estaba aquí en las alabanzas, lo de 1 de Juan 4:19. Vamos para allá. 1 de Juan, estamos hablando de la epístola de Juan, no el Evangelio, sino casi al final de sus Biblias. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. 1 de Juan 4:19, ¿qué dice?
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros le amamos. Entonces el amor que nosotros tenemos es un amor que Él está respondiendo ya al amor que Él dio a nosotros. Y cuando vemos eso del amor, vemos que realmente no nada más está refiriendo el hecho de que tengamos vida, que tengamos salud, o que tengamos alimentos, o que tengamos toda la creación, sino estamos hablando de un amor, sí, o sea, que sobrepasa todo entendimiento, en el sentido como dice Romanos capítulo 5. Entonces acuérdense, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vemos que Él nos amó primero a nosotros. No lo piensen como en el sentido de ese amor que de repente usted ve, si usted es soltero, ¿vea? O soltera, y ay, me gusta ese chico, ¿vea? Y ay, me gusta esa chica, ay, yo lo amo, ay, yo la amo, ay, como no puedo dejar de pensar en él y todo eso. Sino imagínense usted amando a alguien aborrecible, amando a alguien que no se merece para nada su amor. Es más, el bully de la escuela es el que usted ama, ¿verdad? Que qué diferente, ¿no? Entonces a eso nos estamos refiriendo, a amor incondicional. Cuando digo al bully, no me refiero a bully de otro, sino bully de usted. O sea, que me refiero que le he hecho mal a usted. Entonces fíjense, Romanos capítulo 5. Entonces en eso trata, ¿verdad?, lo que es el amor incondicional, en ese aspecto, en el sentido de que Él nos amó aún y cuando nosotros éramos aborrecibles. O sea, no había ninguna razón por la cual amarnos, por decirlo de una manera. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Fíjense cómo dice, versículos 6 al 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los ¿qué? Impíos. Entonces vemos cuando dice débiles, se refiere a esa impiedad, que no merecíamos por nada del mundo la benevolencia de Dios, de sus bendiciones. Entonces a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, hablando de seres humanos, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, ¿qué dice? Morir por el bueno. Pero ¿qué dice el versículo 8? Y en eso se refiere a eso de ese amor incondicional, en el sentido de que cómo Él nos amó primero de una manera increíble. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí dice el versículo 9 y 10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué dice? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fíjense, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces en eso se refiere al amor incondicional de Dios, de que Él mostró su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, los que estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, lo estaban ahí matando y todo eso, y Él dice, perdónenlos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Él dice, consumado es, de su gracia, de que cómo entonces Él murió por todo el mundo. Entonces en eso se refiere a ese amor incondicional, en el sentido de que Él no mostró su amor a nosotros hasta que nosotros arreglamos nuestra vida, sino que Él fue el que dio el primer paso. Él fue el primer, en eso se refiere. Pero eso sí, una vez que Él muestra ese amor tan grande por nosotros, ¿Él espera algo de nosotros o no? Entonces uno puede ver, o sea, a qué nos estamos refiriendo. Entonces por eso vamos a ir a otras citas de que cómo Dios espera un cambio. O sea, Él da el primer paso, que fue a tiro sacrificar a su Hijo. O sea, un amor que no es incomprensible, demasiado grande. Pero entonces Dios sí espera algo. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, en Lucas 7:47 es interesante esta expresión que dice aquí. Lucas 7:47. Es todo un pasaje, ¿verdad? Pero es interesante lo que dice ahí. Lucas capítulo 7, versículo 47. ¿Se acuerdan del pasaje cuando
viene una mujer y le lava los pies y todo eso. Lucas 7:47. Y fíjense cómo dice ahí al final Jesús. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Y qué dice ahí? Porque amó mucho. ¿Quién amó mucho? Ella. O sea, como que Dios ya había manifestado su amor para con ella antes y todo. Y acuérdense que como también ella llegaba, Jesús llegaba a perdonar a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decía peque, digo, ni como cuando eso que estaban apedreando, ¿verdad? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Ahí, por ejemplo, está dando su misericordia, su amor, que no era merecedora de ese. O también, por ejemplo, María, que de quien le había sacado 7 espíritus, y cosas. O sea, entonces, para entonces ya había él mostrado su amor para con ellos. Pero entonces, una vez que él muestra su amor, él ve entonces cómo responde la persona. Y aquí podemos ver que ella respondió con mucho amor. Y es que uno puede ver ese como circuito en este versículo. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y fíjense cómo dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces se fijan cómo, o sea, entonces se nota que ella ya había recibido una bendición de Dios, ya Dios le había manifestado a ella el amor tan grande. O sea, ya le había perdonado de una u otra manera algo anterior, porque acuérdense que los otros que estaban ahí dicen, este no sabe que es una pecadora, así. Y seguro que ya antes, y ella vino y llorando y todo eso, y vio todo cómo lo estaban tratando sin dignidad, en que no le besaron, que no le lavaron los pies, nada, y todo eso pasa. Entonces es interesante cómo está eso. Dice, por un lado, al que siente que poco se le perdonó, ama poco. Pero ella, como sí sintió que fue perdonada mucho, ella respondió correctamente, con mucho amor. Y por eso dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Ya hay una relación de amor, ya hay algo es recíproco el amor. Otro pasaje para ver, hablando de eso, de cómo nuestro amor, ya que hemos respondido al amor de Dios, afecta también el trato de Dios para con nosotros después. En Primera de Pedro 4:8, Primera de Pedro 4:8, es interesante lo que dice aquí la expresión. Primera de Pedro 4:8, que dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Y qué dice ahí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Entonces nos tenemos mucho amor. Porque, y sí, o sea, cuando entonces le tenemos mucho amor a una persona en el cual ya hay una relación de amor y todo eso, se le perdona más fácil las equivocaciones de la otra persona, ¿o no? Sí, o sea, ya cuando se ha cultivado una relación de amor, entonces pasa esto. Entonces bien bonito, ¿no? Ahora, fíjense otro, lamentablemente, primero el Mateo capítulo 6. Lamentablemente hay unas personas que no responden bien al amor de Dios. Entonces, Dios los ama incondicionalmente y luego ellos no responden bien. Entonces, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, fíjense lo que dice ahí. Dice Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, según el otro pasaje que vamos a ver, da a entender como que, mira, es que Dios ya te perdonó tus pecados y tú no quisiste hacer lo mismo. Por lo tanto, es como que entonces Dios te devuelve los pecados, o sea, de los cuales eras culpables. Vamos a ver esa historia para que vean a qué me refiero. En Mateo 18. Mateo capítulo 18. Sí, puedo leerlo todo, desde ahí desde el versículo 23.
Mateo 18, comenzando el versículo 23, fíjense lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es demasiado eso. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, que dice ahí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No se compara para nada a lo que él debía al Señor. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y fíjense la reacción. Entonces, acuérdense, lo que tenemos antes es de que él había perdonado toda la deuda, pero él, bueno, no hubo ni una conversión, ni un cambio en él, ni una reacción positiva a ese amor tan grande y perdón de Dios. Entonces, versículo 32 dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No, si se fijan, ¿no debías tú también, y dice debías, no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces se fijan cómo Él espera un cambio en nosotros. Una vez que Él nos perdona y nos ama incondicionalmente, Él quiere que entonces nosotros cambiemos. No nada más recibamos el perdón de Dios en el sentido de que es bueno para mí, sino en el sentido de que uno también sea un canal para que otros también sean tratados bien a través de ti. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, ¿qué dice ahí? Hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Sí se fijan? Le devolvió la deuda. Ah, no, ¿tú no aprendiste? O sea, una lección tan increíble que yo te perdoné toda ese tipo de deuda que tenía él, ni con toda su vida trabajando lo podía haber pagado. Me refiero viendo la cantidad que era. Y el otro era bien poquito. Dice, no entró tal vez en tu cabeza de que ya estoy perdonado de mi deuda, pero no entró en tu corazón. O sea, para cambiarte, para que realmente tú reaccionaras y te quedaras tan admirado de Dios. Por eso que la Biblia dice, no, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es como que si esta persona no conoce a Dios, de realmente dejarse impresionar por Dios y cambiar. No lo hizo y prácticamente le devolvió la deuda. Pues ahora me lo pagas. Dice, lo entregó a los verdugos. Ahora, lo más que uno se queda, es lo que dice el 35. Es decir, cómo aplica Jesús lo que Él acaba de enseñar. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy serio, ¿verdad? O sea, podemos ver que aquí no podemos errar a qué significa esta historia, sino que Él mismo lo hizo. Así va a ser mi Padre Celestial, si no perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo está perdonando, Dios lo está amando tan increíblemente y no cambian. No. Entonces ustedes van a tener sus deudas. Como dice, va a ser así mi Padre Celestial. ¿Cómo qué? Como aquel señor que lo echó a los verdugos y que se quedara ahí mientras le debía esa deuda. Entonces uno puede ver cómo, en eso me refiero a condicional. Entonces es incondicional en el sentido de que ese primer amor que llega a nosotros de parte de Dios, que sacrificó la vida de su Hijo por nosotros. Y luego, si tú todavía no respondes a eso de manera correcta, ya no hay más amor. ¿Qué más amor quieres que te ofrezca Él? Sino que en vez de eso, cuando uno rechaza el amor de Dios, uno entonces, ¿qué es lo que queda? Si no hay amor de Dios, es su ira. Su ira, la ira de Dios. Es decir, simplemente que nosotros paguemos por nuestros propios pecados. Y es lo que es la condenación, por nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse los hijos.
Es una gran diferencia. O sea, los hijos somos los que hemos recibido ese amor. Los cristianos, los hijos de Dios. Nosotros no hemos rechazado el amor incondicional de Dios. Nosotros lo recibimos. Entonces aquí le puse, los hijos recibimos su amor incondicional. Por lo que Él, o sea, Dios, procura nuestra salvación. Entonces Él va a hacer todo lo que es posible y todo eso para que uno no se pierda. No significa que entonces somos autónomos y de repente ya simplemente hacemos todo, no, sino que de una u otra manera Él va a influenciar en nuestras vidas y todo eso para que no nos perdamos. O sea, para que siga con nosotros ese amor incondicional de Él y lo sigamos gozando. Por ejemplo, tengo aquí el Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 10. Hebreos 12, 6 al 10. Dice, porque entonces, por ejemplo, cuando uno entonces actúa mal, aquí está hablando como hijos, no como una persona que rechazó el amor infinito de Dios, sino uno que sí lo recibió y todo eso, pero por alguna otra causa requiere disciplina, ¿no? Entonces, Hebreos 12, 6 al 10. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿qué dice? Por hijo, ya es su hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, ¿y qué dice ahí? Para que participemos de su santidad. Porque se acuerdan que otro versículo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Él va a hacer todo lo posible, ya que tú eres hijo de Él va a hacer todo lo posible para que tú continúes recibiendo ese amor incondicional de Él. Y acuérdense, aun cuando somos disciplinados es por amor, porque no quiere que te condenes con el resto del mundo. Como dice 1 Corintios 11:32. 1 Corintios 11:32. Que dice 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, o sea, por Dios, somos castigados por el Señor, hablándole a cristianos, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces Él va a procurar y hacer todo lo posible por ese gran amor que nos tiene, de que no nos perdamos, una vez que somos sus hijos. También aquí, por ejemplo, tenía algo que ya menos se me pasaba, pero no quiero que se me pase. Lo que dice Juan 14, para dar a entender cómo por un lado está el amor incondicional de Dios y luego cómo reacciona uno en el sentido de que uno es recíproco a su amor, y luego después de eso otra vez Él, como otra dosis de amor de parte de Él. Y esto lo explica en Juan 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Muy interesante este versículo, porque como ya vimos, Juan en su epístola dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero entonces aquí Él entonces va a hablar acerca de esa reciprocidad. Juan 14, 21 dice, Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama. ¿Y luego qué va a pasar? Y el que me ama, ¿qué dice ahí? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Se fijan? Entonces, obviamente ese que está guardando sus mandamientos es alguien que ya recibió ese amor incondicional de Dios, y Él fue recíproco de ese amor guardando sus mandamientos. ¿Y luego qué pasa? ¿Y si hace eso? El Padre le va a amar, y yo también. O sea, entonces es una relación así. Y también el versículo 23 será, sí, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ya hablando de nuestra respuesta al amor de Él, entonces el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué va a pasar? Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces vemos que es el primero, el amor incondicional hacia nosotros, y luego, según entonces, si respondemos con amor, entonces Él responde con más amor.
que si no respondemos con ese amor, ¿se acuerdan qué es lo que pasa? O sea, es porque estamos entonces rechazando esa gracia y ese perdón y ese amor incondicional de Dios. Entonces lo único que queda entonces de recibir es pues las pagas por nuestras culpas, o sea, la ira de Dios. Entonces es interesante cómo se menciona aquí. Y también quería mencionar cómo entonces los que rechazan su amor incondicional, como dijimos, no les espera nada bueno. Como vemos en Segunda a los Tesalonicenses, vamos para allá. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, ahí explica lo que entonces le sucede a aquellos que rechazan el amor de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Voy a ir saltadito, pero Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego dice el versículo 9 y 10: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y luego fíjense lo que dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué? O sea, ¿quiénes son los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces los que van a ser bien engañados y todo, y van a andar aceptando el hijo de perdición, el hombre de pecado y todo eso, son aquellos que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces van a creer en la mentira y la ira de Dios va a estar sobre ellos. Ahí mismo en 2 Tesalonicenses, pero el capítulo 1, versículos 6 al 9, ya hablando de aquellos, ¿verdad? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno puede ver, y ahí dice el versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces una vez que se rechaza el amor incondicional de Dios, entonces uno no responde bien, sino responde mal. No, yo en vez de convertirme, yo en vez de realmente conocer a Dios en el sentido de que yo quiero experimentar, o sea, Él, o sea, realmente quiero, lo creo y por eso me cambia mi ser. No, en vez de eso, no nada más lo voy a odiar, sino que también voy a odiar a los cristianos, y les voy a dar tribulación. Y por eso dice ahí, pagar con tribulación a los que os atribulan, porque estaban siendo perseguidos simplemente por ser cristianos. Y ahí mismo en 1 Tesalonicenses, no segunda, sino primera los Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5:9, como dice, hablando de los que sí recibimos ese amor incondicional, de los que sí nos convertimos. Versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los que somos hijos no tenemos que actuar como si no fuéramos hijos, en el sentido de que, ay, Dios me odia porque hice esto, y ay, todo eso, como si estuviéramos fuera de la familia. No, dentro de la familia Él sí te va a disciplinar y todo eso, pero para que no te pierdas, pero no te sientes como que hiciste algo malo, ya estoy perdido y todo eso acá. No, o sea, tú eres parte de la familia. Y una comparación que quiero hacer antes de que se me olvide es como, por ejemplo, el amor incondicional y condicional que uno tiene para sus hijos. Y así tal vez uno puede más o menos ver, o sea, el amor de Dios para con uno, ese amor incondicional y condicional de Dios. Por ejemplo, yo tengo un amor incondicional para mis hijos, o sea, simplemente los amo porque los amo. Pero por otro lado también tengo ese amor para mis hijos en cuanto a cómo voy yo a reaccionar con ellos, dependiendo de que si son buenos hijos o no. Yo como quiera los amo, ¿verdad? Incondicionalmente. Y eso se va a ver, y se va a ver día con día y todo eso. Pero por ejemplo, si se requiere de disciplina, pues se requiere disciplina. Si también se requiere de que, oye, wow, este es mi hijo, yo lo amo con mucho amor y todo eso, sea incondicional. Pero también yo me doy cuenta que
pues sí le quiero dar aún más de lo que yo le hubiera dado, porque me fijo que es bien obediente. Porque me fijo, o sea, al que es hijo más obediente se le va a bendecir más, y al que es desobediente pues se le va a disciplinar. Entonces eso es lo que los hijos tienen que comprender. Cuando hay una diferencia en el comportamiento de los padres, ya que son justos, entre hijo y hijo, ya tiene que ver con el comportamiento de uno como hijo. Yo tuve 5 hermanas y un hermano, somos 7, y a cada uno nos trataron según como éramos cada uno de nosotros. Es interesante porque yo nunca me sentí comparado con los demás, y ellos nunca me compararon con los demás. Digo, increíble, ¿no? O sea que, y tampoco yo sentí que favoritismo ni nada de eso, sino que cada uno nos trató individualmente según nuestras acciones y todo eso. Entonces no había posibilidad de uno decir, ¿y por qué él no? Pues no, porque él se portó bien. O sea, uno mismo tenía la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces cuando uno como padre, entonces uno por un lado ama incondicionalmente a sus hijos, pero por otro lado también los va a tratar de acuerdo a lo que requieren como hijos. Es algo que no se nos debe olvidar. Somos hijos de Dios, por su gracia, por su amor. Y entonces nosotros simplemente, nuestra manera buena de ser no es por nosotros mismos, sino que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y amamos así a los demás también por eso. Porque así como ese siervo, que lamentablemente no quiso perdonar a su consiervo, siendo que Él se le había perdonado toda la deuda gigantesca, entonces así también Dios quiere entonces que ese amor no nada más fluya de aquí para allá, sino de aquí para los demás. Si realmente hemos conocido el amor de Dios. Entonces es bien bonito ver esto. Y hablando todavía eso de que como nosotros no estamos para ira. O sea, usted por favor no se preocupe de que, es que no sé si está irado y todo. Hermanos, Jesús fue el que recibió la ira de Dios por nosotros. O sea, Jesús fue el que Él sí experimentó lo que era la ira por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nunca tengamos que saber qué significa el sentir la ira de Dios. Entonces bien importante eso. Y como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, capítulo 1 versículo 10, que dice: y esperar de los cielos, eso es lo que nosotros estamos ahorita esperando, ¿verdad? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Es por Jesús, no fue por nuestras acciones, entonces es por Jesús que nosotros somos librados de la ira venidera. Entonces de todos aquellos que los que lo van a recibir son aquellos que rechazan ese amor de Dios tan grande. Y ya vamos a terminar. Nada más con decirles cómo el amor incondicional debe ser practicado en nosotros. En ese sentido de que nosotros hemos comprendido lo que es el amor de Dios, lo entendemos, lo comprendemos, lo estimamos, lo apreciamos, y por eso es que entonces hay un cambio en nosotros hacia nuestro trato con nuestros semejantes. En Lucas capítulo 6, o más bien Mateo 5, que viene siendo lo mismo, pero nada más vamos a ver el de Mateo 5. Mateo capítulo 5, Mateo 5, 44 al 48. Mateo 5, 44 y 48, y con eso terminamos. Me equivoqué, estaba en Marcos. Mateo 5, 44 al 48, que dice, aquí está Jesús hablando: pero yo os digo, ¿qué dice ahí? Amad a vuestros enemigos. ¿Sí se fijan? O sea, ese amor incondicional que expresó Él en primer lugar para con nosotros, Él quiere que nosotros lo hagamos a los demás. Es ese amor incondicional en el cual, hasta que se porte bien, entonces lo voy a amar. No, sino que el amor incondicional de que yo lo voy a amar a Él, yo voy a tomar el primer paso antes de que el otro responda, o antes de que el otro se porte bien conmigo. Entonces Él quiere que nosotros hagamos eso también para con nuestros semejantes, que nosotros seamos los primeros, sin condiciones, amemos a los otros.
Entonces dice 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y qué dice ahí el versículo 45? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los pecadores. 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es interesante cómo ese amor incondicional, ese primer amor con el cual Dios demostró, ese primer paso para que haya una relación entre nosotros y Él, eso quiere que nosotros lo apliquemos a nosotros y las otras personas, a nuestros enemigos y los que nos persiguen y todo eso. Y con eso terminamos, esperando que haya sido de mucha edificación y dar a entender a qué nos referimos con el amor incondicional y condicional de Dios. Nosotros, gracias a Dios, ya somos hijos de Dios y estamos experimentando ese amor, y no nada más experimentándolo, sino siendo recíprocos a ese amor. Pero si hay una persona aquí que todavía no es hijo de Dios, que todavía no ha confesado creer en Jesús como su Señor y su Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados, pero quiere arrepentirse y quiere pasar a ser bautizado para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces lo puede hacer cuando venga el himno de invitación. Entonces si alguien vea cuando ya todos se sienten, usted se quiere permanecer de pie y pasar al frente, lo puede manifestar. Gracias y Dios le bendiga.